Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí una vez más en un episodio más con la psicóloga Teniente. El día de hoy traemos un tema muy interesante que tal vez a muchas mamás nos parezca un poco ajeno, pero a veces estamos más cerca de lo que pensamos de estar en contacto con alguien así. Bueno, el tema de hoy es altas capacidades. Comprender para acompañar. Este tema va enfocado principalmente a las personas que tienen altas capacidades y bueno, aquí está nuestra psicóloga que nos va a ayudar a entender cómo podríamos nosotros detectar o qué es las altas capacidades en un adulto, en un niño, en un compañero, en las personas que nos rodean y cómo trabajar este potencial para que haya aceptación, para que entendamos la forma en que se conducen, porque muchas veces confundimos las altas capacidades con otro tipo de situaciones, como rebeldía, etcétera, etcétera. Bueno, y también este tema que a mí me parece muy interesante y me gusta mucho, me va a encantar aprender mucho sobre esto, porque creo que es algo que yo vivo con mi niño. Ok, nada más denme un segundito que no nos quiere abrir aquí para ir viendo también sus comentarios y el en vivo. Pero ya estamos en vivo, ¿verdad? Sí, ya estamos en vivo. Bueno, dentro de este tema vamos a ver cómo diferenciar el mito de lo que son las altas capacidades con la realidad, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos una noción y pensamos que la gente que tiene altas capacidades es como que hay alguien que siempre saca super 10, que es lo mejor en todo, etcétera, etcétera. Y bueno, en este tema vamos a abordar toda esa parte para que podamos diferenciarlo, ¿no? Podamos distinguirlo si una persona está cerca de nosotros y tiene esta situación de tener altas capacidades y ayudarlo, ¿no? A adaptarse, a comprenderlo tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar. Yo creo que es un tema muy interesante porque incluso pueden pasar años y estamos en contacto con alguien así y no nos damos cuenta, ¿no? Sobre todo creo que en el área pedagógica nos falta mucho conocimiento en la integración de los niños de altas capacidades y saber también desde el lado psicológico que nos orientes si esto entra dentro del mundo neurodivergente, ¿no? O simplemente es algo que está así suelto. Ok, pues bueno, ya los pude aquí ver y pues sí, efectivamente, pues vamos a empezar primero con lo que son las estadísticas, que es algo que en general me gusta mucho. ¿Sí? Y en las estadísticas, pues menciona que solamente el 5% de la población se identifica que tiene altas capacidades, ¿no? De acuerdo a las estadísticas y a todos los que se dedican a esto de hacer grupos de personas superdotadas. Me imagino que va más enfocado como a este tema del grupo Mensa. No sé si ustedes sabían que existe un grupo Mensa para personas con altas capacidades, que paradójicamente, pues Mensa, muchos dicen, ay, Mensa por tonto, ¿no? Pero Mensa en sí viene de una palabra que significa una mesa de debate, ¿no? Entonces, por eso se llama Mensa este grupo y ahí es donde conviven la gente que ellos se hacen llamar como superdotados o con altas capacidades, en donde se dedican pues esto a la investigación y a hacer como conciencia de las altas capacidades. Y bueno, si estamos hablando que el 5% de la población son aquellos de lo que se estima de personas que tienen altas capacidades, se dice que solamente el 3% de ese 5%, o sea, imagínate, 5% de altas capacidades en México y que solamente el 3% de ese 5% es
visible en las escuelas, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando que entonces se nos está perdiendo, se dice que hay una fuga de cerebros extraordinarios porque generalmente pues se van perdiendo en las escuelas, ¿no? O los maestros no lo pueden identificar, ¿sí? Entonces, estamos hablando que también de todos este 3% que existe o que es identificado con altas capacidades, el 95% de ese 3% está mal diagnosticado. Ok, Ajá. O sea, que quiere decir que muchas veces estamos en contacto con, pero incluso a nivel pedagógico no lo logramos detectar y podemos confundir incluso un niño de altas capacidades Ajá. con alguien que está renuente en el aprendizaje o que te reta mucho, tienen muchos cuestionamientos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, fíjate, si estamos hablando que de ese 3% que es muy poquito, y de ese 3% el 95%, o sea, casi todos están mal diagnosticados, pues muy posiblemente pasan en las escuelas como niños que tienen autismo, niños que tienen déficit de atención, niños que son como llamados problema en las instituciones, y entonces como ahí pues se va dando esta fuga de cerebro, ¿no? Pero yo creo que eso no es lo más alarmante, sino lo más alarmante viene cuando también las estadísticas te dicen que solamente de los maestros, de todo lo que conforma un magisterio, solamente el 10% tiene como la noción, o la capacidad, porque se han metido a cursos y demás, para tratar con niños con altas capacidades, ¿no? O sea, que también si te das cuenta es un número muy bajo y por lo cual pues obviamente va teniendo como estas deficiencias en el sistema, ¿no? Fíjate, Naya, ahorita que tocabas el tema del grupo Mensa, que ya ves que hace un tiempo tú me lo recomendaste y yo he seguido la página por ahí, hay de pronto ciertos días que tienen como una programación de dar como una serie de conferencias y reuniones donde se juntan mamás que apenas se van integrando como a este mundo, ¿no? Y también pude detectar que muchas de las mamás, mientras no tenemos la información, porque obviamente no todos tenemos la dicha, la oportunidad de convivir con gente que es psicóloga preparada, ¿verdad? Así como tú, por ejemplo, que estoy en contacto contigo, o que no estamos en contacto con la terapia, pues no lo detectamos en tiempo, ¿no? Entonces, muchas de estas mamás son mamás que dicen, ay, es que ahora yo entiendo, mi hijo ya tiene 13, 14 años, ¿no? Pero todo este camino que pasó el niño fue un camino un tanto frustrante. ¿Por qué? Porque durante este camino la mamá, al no saber, solo te guías, por ejemplo, de todas las situaciones que viven en la escuela, ¿no? Que son situaciones que como tú me imagino, bueno, ahorita lo vas a tocar el tema, ¿no? ¿Cómo vamos a saber diferenciar un mito de una realidad? Porque tú dices, es que yo no sabía porque mi hijo no saca primeros lugares, porque mi hijo no saca puros dieces, porque mi hijo no es como que la excelencia académica, ¿no? Y jamás pensé que fuera un niño altas capacidades. ¿Cómo podemos nosotros aquí? Primeramente, ¿qué es? ¿Qué son las altas capacidades? Sí, mira, yo creo que aquí es bien importante, como tú dices, diferenciar del mito a la realidad, ¿no? Porque tenemos este mito como de los niños superdotados, que fue como, no sé, como un boom en algún momento, en donde se creía que el niño superdotado tenía que saber de todo, ¿no? Y que era el niño, lo veíamos como en las redes sociales o en las noticias, el niño que de 5 años ya tenía un doctorado, una maestría o quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y entonces nos vamos quedando con esa idea. Yo creo que aquí es bien importante primero que veamos cómo nosotros mismos vamos limitando esa idea de las altas capacidades. Si yo te pregunto, ¿quién en la historia fue un superdotado? Yo puedo pensar que ya todos tienen en la imagen a una persona. ¿A quién? A Einstein, ¿no? Todos dicen, es que incluso cuando te ponen así como de que fulanito tiene un cociente intelectual superior a Einstein, ¿no? Y entonces nos vamos con la idea de que todas las personas con altas capacidades va a tener la misma capacidad que Einstein y van a venir aquí a transformar y a hacer cosas, ¿no? Y la realidad es que no es esa, ¿no? La realidad es que obviamente pues habla de varias teorías
en donde se va dando cómo se va identificando las altas capacidades, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les traigo, me traje mi acordeón porque los nombres están un poco complicados, y por ejemplo está la teoría de Joseph Renzulli, ¿no? En donde él habla de un modelo que para que diga, él menciona para que sea como una persona con altas capacidades, tiene que formar 3 anillos, que habla sobre esta parte de la cognición, ¿no? Y él menciona que debe tener una capacidad intelectual superior, una creatividad y también un compromiso, ¿sí? Él se refiere como a estas personas que tienen conocimientos, que tienen un alto cociente intelectual, una capacidad intelectual alta, pero que también son, por ejemplo, personas que dicen, yo ya sé esta operación, pero yo saco otra manera de hacerlo porque tengo esa parte de la creatividad para hacerlo de una manera diferente, más fácil, etcétera. Pero también decía, tiene que tener ese empuje, ¿no? Ese empuje de que es ese compromiso de hacer lo que él está haciendo, como enfocado en eso. Entonces, esta es la teoría de Joseph Renzulli, que fue en un principio, ¿no? En donde a lo mejor se iba más como en este aspecto del cociente intelectual, etcétera. Si la persona tenía el empuje, entonces se consideraba como tal. Que yo creo que en ese modelo entraría como estos niños que terminan carreras y que se les pone en las redes sociales, y no sé si un poquito el modelo de Mensa vaya un poco al modelo de Renzulli, ¿no? ¿Por qué refiero a Mensa? Porque si ustedes saben, no sé si ustedes han buscado alguna vez hacer como estas pruebas de inteligencia para pertenecer a Mensa, que en lo personal yo lo hice, ¿sí? Y haz de cuenta, cuando tú haces el examen para Mensa, te ponen un examen de cociente intelectual. Entonces tú lo vas contestando, y entonces al momento en que tú lo contestas te sale un cociente intelectual, ¿no? Y al momento en que te sale, pero de eso te estoy hablando de hace muchos años, yo creo que lo hice cuando tenía como unos 23, 22 años, y en ese entonces te enviaban como un CI. Y te decía, te llegaba el correo y te decía, tu CI, en mi caso salió 126, ¿no? Y te dice, tu CI es de 126, por lo tanto, tu CI corresponde a cierta población, creo que en ese entonces era un 10%, y ya, ¿no? Así como que muchas gracias por participar, ¿sí? Y es todo. Es todo. ¿Por qué? Porque Mensa, lo que ellos hacen para atraer o como para pertenecer a Mensa, necesitas tener un cociente intelectual de 130. Entonces, no sé qué tanto ellos vayan más en modelo de Joseph Renzulli, que es como tener esa capacidad, pero tener todo lo demás, el empuje. O sea, entrar dentro de todos los requisitos, por así decirlo. Y a nivel psicológico, hay una serie de pruebas, ¿verdad? Que fíjate, aquí, bueno, ahorita hablando de esto de Mensa, no sé, en ese entonces que hice yo el examen era así, no sé ahorita si ya cambió, si ya de acuerdo ellos han investigado y se han dado de cuenta que pues ya todo esto ha cambiado. Después se viene Howard Gardner, que es el de las inteligencias múltiples, ¿no? Que no sé qué tanto, bueno, tú trabajas en escuela, que es cuando te llegan y te dicen, es que el niño puede ser bueno en matemáticas o en español, o sea, como esto de las competencias, de ahí nacen las competencias. Que es lo que últimamente, en los últimos años se trabaja sobre la pedagogía en las maestrías de educación basada en competencias, ¿no? Que debes de trabajar en los niños, obviamente de manera general, pero que debes de potencializar, ¿no? Cuando tienen una habilidad o no es que se especialicen, sino que ellos se nota más su desempeño en ciertas materias o en ciertas habilidades, ¿no? Sí. Y que pueden ser muy, muy notorio porque llegan al máximo promedio, que va más allá, su investigación de un 10, va más allá del simple hecho que este niño es buenísimo en química o este es en matemáticas, sino que les encanta la materia, y como tú lo dices, estas habilidades las desarrollan más allá del nivel educativo que están requiriendo en el momento. Se potencializan
y se le da el impulso al niño para que él pueda llegar a donde él quiere lograrlo. Pero creo que aquí en esta parte es muy importante mencionar que para lograrlo sí se necesita un número, creo yo, reducido de grupos. Creo que en esa parte pues sí nos hace un poquito falta a nivel educativo, porque sí implica bastante trabajo, sobre todo por el cuestionamiento, por la habilidad, porque a veces te pueda sobrepasar el alumno en tus capacidades, ¿no? Incluso llega un momento en el que dices, ay, yo estoy en tal nivel y hasta aquí yo sé, y más allá de esto que me está cuestionando ya me sobrepasó, ¿no? Exacto. Mira, aquí dice Karen Flores, totalmente cierto, coincido, ¿no? Ajá. Ajá, que precisamente de ahí surge, ¿no? En donde se hablaba, antes, no sé si se acuerdan, los exámenes eran generales y era todos iguales y era como totalmente el examen, si sacaste un 10, si no sacaste un 10, qué lástima, es tu show, etcétera, etcétera, pero no se basaban en otras cosas, ¿no? Que puede haber un niño que era más creativo, y a lo mejor tener problemas de dislexia, pero eso no lo hacía que no tuviera la capacidad, ¿no? Entonces ahí viene lo de Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Que él habla de tipos de inteligencia, que es la lingüística, la lógico-matemática, espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista, ¿no? O sea, incluso él llega a ver como una capacidad, como una inteligencia, el poder socializar. Ajá. Y yo creo que aquí es bien importante porque a veces nos vamos dando cuenta que hay personas que no tienen esa facilidad y hay personas que sí la tienen, ¿no? Y sin embargo son personas de altas capacidades, ¿no? Exacto. Y que al estar en ciertos ambientes, pues ellos solo trabajan la parte en la que ellos son buenos, ¿verdad? Pero estas personas pueden llegar a aportar muchísimas cosas a la humanidad, incluso en el mundo de las artes, en el mundo de las ciencias, etcétera, etcétera. Y el saber detectarlo yo creo que es muy importante, porque así como lo mencionas, hay gente que se le dificulta más esa parte de integración, ¿no? El bienestar social, y que esta parte también forma una determinante importante para que la persona se sienta comprendida o se sienta impulsada o pertenecer, el sentido de pertenencia, ¿no? Exacto. Y fíjate, aquí también, y ya por último, que yo creo que es el que a mí me agrada más y que es como el que está ahorita más en auge, es Casimir Dabrowski, ¿no? Y él habla de la teoría de la desintegración positiva. Entonces, él dice que habla de que tiene que haber ciertos aspectos y que explica que las personas con altas capacidades pues llegan a tener una intensidad emocional. Ajá, que es donde él dice, pues llegan a tener en lo intelectual como esa profundidad, ajá, de como cuando se casan con un tema, como cuando se apasionan con un tema. Habla de lo emocional, que son niños o personas muy sensibles, o sea, que si ven que está una, no sé, injusticia, esa palabra. Injusticia, ahora es muy común, es que esto no es justo y cuestionable. Exacto. ¿Por qué? Ajá. ¿No? Se clavan con eso. Y es redundante todo el día y puede durar meses y puede durar años, y mientras no encuentran como la lógica de comprensión de por qué está ahí en su cabeza. Ajá, que también entraría como esta parte de lo imaginativo, lo psicomotriz, lo sensorial, ¿no? En donde ya encontramos niños que incluso a veces te dicen los papás, es que mi hijo no quiere ponerse, no sé, voy a inventar las medias, mi hija no se quiere poner las medias porque dice que le duele, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ya encontrando otro tipo de características que en los otros enfoques o los otros modelos no tomaban en cuenta? Ajá. O por ejemplo, la parte, fíjate, aquí como dices, la parte de la imaginación o la de la intensidad, ¿no? El que ellos perciben una cuestión, incluso que tú les digas, es que tú, si haces esto, va a pasar esto.
sacan el razonamiento de decirte, a ver, no, es que esto no me puede pasar porque para que me pase esto yo tendría que hacer esto, no me mientas. Entonces está también como la parte del reto, ¿no? Esa parte de decir, yo conozco, yo sé, y esto que tú me estás diciendo no encaja en todo lo que yo traigo también aquí en mi cabecita. Exacto. Entonces vamos a ir viendo que las altas capacidades, pues no es como una superdotación, o sea, se le dice ya superdotados ya cuando eres adulto, ¿no? Uh-huh. Pero esto de las altas capacidades es entender que al final no necesitas tener un cociente de 130 como antes se lo pedía Mensa para ser una persona con altas capacidades, ¿no? A lo mejor muchos de los que están viendo ahorita van a decir, oye, yo tengo esas características, ¿sí? Uh-huh. Y muy posiblemente sí, porque si estamos hablando que solamente el 3% del 5% se identifica y que ese 3%, el 95% está mal diagnosticado, pues entonces nos estamos diciendo que muy posiblemente tenemos muchas fugas de cerebros, ¿no? Uh-huh. Porque en las escuelas son vistos como niños problemas, son vistos como niños que son flojos, fíjense paradójicamente, ¿no? Exacto. Que son flojos, que no problemáticos, me reta, me cuestiona, ajá, me groseros. o sea, aunque no usen, es que incluso dicen, es que es el tono que usa o las palabras que usa que no son palabras antisonantes, simple y sencillamente la estructura técnica. Pero ¿sabes algo que yo te puedo decir? Creo que como personas nos damos cuenta indirectamente que algo es distinto en ciertos niños. Yo voy a hablar desde el lado de los niños tomando en ejemplo pues mis vivencias, porque es común que te digan, ¿y en qué año va? Y se expresa, la forma en que habla parece un adulto, o sea, te lo llegan a decir o te llegan a decir, ay, qué inteligente, y no necesariamente porque esté dando no sé, porque esté hablando de ciertos temas de la escuela, simplemente al escucharlos hablar, al cuestionar en la convivencia, son como detectados como un poquito más maduros, pero sí efectivamente yo creo que sí van como más allá, ¿no? No es tan fácil como un niño que le dices, ay, sí, mira, no te preocupes, de ratito no va a pasar nada, no va a pasar nada, tú tranquilo. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de manejar toda la información que traen y dicen, no, espérame, es que sí pasa. Es que esto que pasó a mí me va a afectar así, 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 así. Y luego ya te quedas como, no, pues sí, tienes razón, ¿no? Como no es tan fácil, voy a decirlo así, engañar a un niño que tiene altas capacidades tú siendo adulto. ¿Sí? Que a veces a cierta edad a los niños tú les puedes decir algo y él se tranquiliza, o no es un tema que va a redundar, o sea, le va a pasar un suceso y lo va a tomar en ese rato como, ya pasó, se me olvidó, me dieron otra cosa. No es así en ellos. Fíjate, aquí nos dice Caro Rojas, saludos a Caro Saludos, Rojas. Caro. Yo no puedo ver el en vivo, no sé por qué. Pero mira, ahí lo puedes sí, ver ahí, ahí. ¿sí? Y dice Caro Rojas, ¿cuáles son las diferencias entre trastorno de déficit de atención con hiperactividad y altas capacidades, ¿no? Que es yo creo que uno de los trastornos donde más se confunde el diagnóstico, ¿sí? De TDA con altas capacidades y también por ahí yo creo que iría el de autismo también con altas capacidades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en TDA, que una de las características, yo creo que haría como ese diagnóstico diferencial. Una de sus características es que en el trastorno de déficit de atención hay un no poder poner atención, ¿sí? Pero es algo más de impulso, algo incluso neuronal, ¿sí? Porque recuerden que es un trastorno de neurodesarrollo, ajá. Entonces el niño no puede, o sea, e incluso los niños cuando vienen a terapia te dicen, oye Nayeli, es que yo no puedo, o sea, por más que lo intento poner atención, pasa la mosca y yo ya me perdí. O sea, si yo escucho que alguien toca la puerta, ya me perdí, ¿sí? Eso sería como parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Un poquito, ¿no? Y la del niño o la persona con altas capacidades no es que él se distraiga porque pasó la mosca. Para el niño con altas capacidades es, yo ya sé esto, ajá, y ya me aburrí. Sí. Ajá, o sea, ya me perdiste. Sí. ¿Sí? Entonces, vemos ahí una diferencia en donde hay alguien en un TDA
que no puede controlar, y hay un niño con altas capacidades que no es que no pueda controlar, sino que hay una falta de motivación. No le interesa. No le interesa. Por ejemplo, yo sí he detectado que si estoy hablando con una persona y, por ejemplo, está un niño escuchando y escucha algo que le interesa, es como, voy a intervenir. Y yo así, no interrumpas, es una conversación de adultos, pero es que están diciendo algo que no es. O sea, entonces, sí, como dices, y ponen atención e intervienen. Pero también me pasa que a veces yo le quiero explicar, por ejemplo, hace poquito un procedimiento matemático y es como, es que eso no es perder el tiempo. Yo me lo sé y la respuesta es esta. Pero a ver, te están pidiendo un proceso. ¿Pero para qué? Si la respuesta es esta. Y lo puedes hacer así. ¿Por qué voy a trabajar por descomposición si yo puedo trabajar así? Ya me sé las tablas. Entonces, sí es como lo que tú dices, efectivamente. A lo mejor uno lo detecta como, ay, es que no quiere estudiar, es que no me hace caso, es que no quiero obedecer. Pero en realidad es esa situación, ¿no? Que no le interesa o ya se lo sabe, le resulta aburrido o sí, mira, así es la respuesta, ¿no? Exacto, sí. Entonces, sí, sería como esa parte de que el aburrimiento va a ser una de las características de la persona con altas capacidades. Fíjense, yo antes veía un podcast, no sé si alguien lo llegó a escuchar, se llamaba Testigos del Crimen, con un criminalista que se llamaba Roberto Coria y una psicóloga clínica que se llama Guadalupe Gutiérrez. Y ella decía que cuando vieron el caso de Ed Kemper, que tenía un cociente intelectual de 130 y tantos, 140 creo que tenía, y ella mencionaba, hacía una pregunta, ¿quién sufre más? ¿El niño con, no sé, que tenga una deficiencia, o sea, que tenga como el niño promedio que saca 5 en el examen, que saca 6, pero ahí se la lleva, va pasando el panzazo, decía, o el niño que tiene altas capacidades? El que tiene altas capacidades. ¿Por qué? Bueno, lo que yo he visto, no desde, yo les voy a hablar desde bueno, es que, pausa, Fabi es mamá de un niño con altas capacidades. Sí, es que yo no sabía, ¿verdad? El niño con altas capacidades no es suficiente las cosas, nunca son suficientes. Es como, es que yo pude haber hecho esto mejor. Es que yo lo sabía y yo lo sé hacer, pero no me reconocen. ¿Cuál es mi objetivo? A mí me lleva a preguntar, ¿cuál es mi objetivo de vida? ¿Para qué estoy aquí? O sea, si me han preguntado, ¿para qué me trajiste al mundo? O sea, ¿por qué estoy aquí? Entonces yo digo, son cuestionamientos que no deberías de estarte haciendo porque tu única obligación ahorita es ser un niño y disfrutarlo, porque también sabes que creo que ahí lo vas a tocar ahorita como un tema, que creo que es un tema de que nos enfrentamos como mamás, es hacerle aterrizar al niño que aunque sabe muchas cosas, es un niño, ¿sí? Porque ahí creo que hay como un desfase, ¿no? Siento que en el lado emocional, cuando son niños con altas capacidades, está más implícito el sufrimiento porque todo le afecta de un impacto mucho mayor, lo que normalmente un niño promedio percibe. Que yo creo que aquí estaríamos confirmando entonces el modelo de Grabowski, ¿no? En donde él menciona que existe como esa complejidad de las emociones, de verlo con mucha intensidad, ¿no? Y sí, efectivamente, sufre más una persona con altas capacidades porque llega a tener mayor conciencia, ¿no? Imagínense, el niño que saca, no sé, 4, 3, 5, digamos, 6, que el maestro dice, ¿ya entendieron? Y él dice, no, o los demás dicen, no, yo no entendí, y el maestro puede volverle a explicar 5, 20 veces y no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el niño que ya la primera ya lo entendió? O sea, esa es una frustración tremenda, ¿no? Porque entonces no estamos en un equilibrio, ¿sí? Y es el por qué los demás no lo entienden, si también es muy fácil. Entonces ahí es donde empieza esa complejidad, ¿sí? Y mira, aquí dice Caro Rojas, los niños con altas capacidades pueden desertar de la escuela en la adolescencia por aburrimiento. Pues sí, o sea, yo creo que ahí es donde hablamos de esa fuga de cerebros, porque son niños que muchas veces son expulsados, son niños que tienen problemas, son niños que los cambian constantemente de las escuelas, porque ella tuvo problemas con la maestra, porque ella ya se aburrió, porque ya te lo diagnosticaron con TDA, en el peor de los casos ya te lo medicaron, ¿sí? Y entonces ahí pues se va perdiendo esa parte, ¿no?
Y la otra parte que creo que también influye, Naye, que es la de la integración social, ¿no? Que dices, es tan importante como papás, como maestros, saber acompañarlos y saber que si esto está fuera de tu alcance en conocimiento psicológico, hay herramientas que te van a permitir integrarlo y hacer estas tácticas de manejo de frustración, de emociones, porque así como lo mencionabas en las teorías, viven toda la intensidad y les causa frustración el no entender por qué los demás no me comprenden, por qué no entienden como yo, por qué no aceptan, por ejemplo, hay unas reglas y las reglas las siguen tal cual, por qué no siguieron las reglas del juego porque son así y esto están haciendo que yo pierda. Incluso yo veo un poco de frustración en mi niño que no disfruta los juegos. O sea, es como tengo que ganar y si no gano es como me frustro. Si yo seguí todos los lineamientos, pero hicieron trampa y no gané. O sea, esa es una parte que es difícil de manejar. Uh-huh. Sí, efectivamente, ¿no? Porque pues generalmente ellos toman como muchas veces las cosas de una manera literal, ¿no? Si es así, es así. Entonces, no me gusta que me hagas un cambio porque entonces, me acuerdo mucho, fíjense que Fabi me dijo una vez, que me dijo, es que a mi niño no le gusta romper las piñatas. Sí. Y yo le dije, ¿por qué no? Y dijo, pues porque él le pega para romperla, pero yo le digo, no la puedes romper, tienes que dejar que los demás también le peguen. Entonces dijo él, entonces, ¿para qué le pegamos a la piñata, no? Y tiene mucho sentido en cómo el niño dice, si la regla es romperla, ¿por qué yo no puedo romperla solo? Ajá. Porque yo no puedo romperla desde un inicio, o sea, ¿cuál es el problema? Ajá, entonces ahí a veces somos muy flexibles en esa parte en donde vamos cambiando las reglas, que obviamente para una persona con altas capacidades es ¿por qué lo estás haciendo diferente? O sea, sí, entiendo que lo estás haciendo diferente, pero el resultado no es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Entonces ahí empieza ese conflicto, ¿no? Otra característica, pues obviamente estamos hablando de que ellos, pues obviamente son más sensibles, muchas veces tienen conflictos para socializar, que si se dan cuenta, aquí es donde se empieza a confundir también con el diagnóstico de autismo, ¿no? Uh-huh. En donde muchas veces algunos de ellos tienen problemas para socializar, pero no porque no quieran socializar, sino porque la manera en que ellos quieren socializar muchas veces no encaja o no ven las cosas de una manera como lo ven los otros niños, porque ellos ven las cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. Hablábamos como de esta teoría, de este modelo, de una forma más profunda incluso, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza también ese conflicto. Por eso muchas veces vemos cuando son niños con altas capacidades, pues que les gusta más convivir con gente más grande. Uh-huh. Ajá, sí, entonces yo puedo hablar con gente más grande, yo puedo desarrollarme con gente más grande y entonces eso, pues me voy sintiendo mejor, ¿no? Uh-huh. Dice Caro, ¿a qué edad podemos comenzar a detectar que es un niño con altas capacidades? Pues yo creo que desde que está pequeño el niño te puedes ir dando cuenta que se va saltando como ciertas etapas, no saltando, sino que va más rápido en ciertas etapas. Te vas dando cuenta que empieza a tener un lenguaje más rápido, o sea, desde más chiquito lo empiezan a desarrollar, empiezan a tener habilidades que a su edad no tendrían, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Recuerden que puede ser también una alta capacidad en algún tipo de inteligencia, o sea, no necesariamente tiene que ser en algo o con un cociente de 130, ¿no? Entonces, vamos viendo esas características. Son niños que generalmente cuando son pequeños te hacen preguntas muy profundas, ¿no? Como cómo fue el Big Bang, ¿no? Y que tú dices, mi hijo tiene 1 año y me está preguntando eso y yo no tengo ni idea, ¿no? O son niños que se ponen a ver algún tema en específico y ya te están hablando que de la bacteria, que ya te están hablando de tal cosa, de temas muy profundos que incluso para su edad no sería tan fácil identificar o poder
elaborar ese tipo ahora sí como integrar ese tipo de información, ¿no? Ahí es donde tú te vas dando cuenta. Algunos, pues hablamos de que tienen estas características de que son muy sensibles, ya sea a los sonidos, ya sea a la luz, a la ropa, ¿sí? Esta ropa no me gusta. Algunos llegan a ser como muy hiperactivos, se podría llegar como esa hiperactividad, ¿sí? Por eso se llega a confundir con el déficit de atención, ¿no? Aquí también hay que ver porque hay varios, pues varios autores, ¿no? Hay los autores que te dicen que o es un diagnóstico o es otro, ¿no? Algunos te mencionan así como de que, mira, si el niño te salió con altas capacidades y también un autismo, entonces no es autismo, es altas capacidades. Ajá. Qué bueno que tocas ese punto, porque se confunden, ¿no? Incluso llega a confundirse. Sí, pero eso es bien interesante, ¿no? Porque también está la otra parte que te dice, no, no es cierto, o sea, sí pueden tener un diagnóstico, no sé, autismo, y parte de su diagnóstico asociado también altas capacidades. Entonces es como que, a ver, ¿a dónde te vas? Aunque tendría sentido si lo vemos desde estos autores que te mencionan, que o es uno o es otro, ¿no? Como hacer ese diferencial, porque si nos vamos a este modelo que hablábamos de vivir las cosas con mayor intensidad, que siempre se me olvida su nombre, acá... ¿Renzulli? No, Renzulli no. ¿La teoría de inteligencia? Grabowski. Ajá. Es que su nombre no. Ay, no lo tienes. Grabowski, que él menciona como de que estos niños pues llegan a tener esta desintegración, ¿no? Sensorial, y que eso hace que se confunda con muchos otros trastornos. Que creo que me gusta más esa vertiente de que o es uno o es otro, ¿no? Que quizá tendría sentido. Pero ¿sabes qué? Es que como también el tema del autismo, que como tú lo dices, por niveles es muy amplio y que a veces tú puedes decir, es que para mí eso no es autismo, porque bueno, ya sería otro tema, y lo puedes encajar ahí y lo puedes encajar en altas capacidades, pero estás como en esa parte que dices, a ver, bueno, pero mi niño sí se integra socialmente, me costó porque no era al principio, pero yo no sé si es porque hacemos actividades repetitivas, convivencias que al principio fueron forzadas, lo podría decir así, y después hubo una adaptación. O sea, hay una adaptación que obviamente no es como al 100, porque llega un momento en el que está en la integración y dice, ya, ok, ya llené, ya esto, ya, vámonos, ¿no? Y ya llegó al punto en el que ya se fastidió, ya obtuvo lo que quería convivir, entonces ya ahora sí ya me interesa retirarme de donde estoy. O hay días en los que puedo decir, hoy sí tengo convivencia porque vamos a jugar a esto, vamos a ver esto y a mí me interesa. Pero hay días en los que no es que yo estuve solo porque lo que estaban haciendo no me involucra a mí. Sí, exactamente, ¿no? Es donde se dan, ahí ya entregamos como este diagnóstico diferencial, ¿no? En donde quizá tu hijo no es que no quisiera socializar, sino que no encontraba la manera de cómo hacerlo, la ¿no? Conexión. Ajá, y que tú le ayudaste en ese sentido. Fíjate, aquí, por ejemplo, Caro, que me dijo, ¿a qué edad? No sé si la respondí, Caro, porque es algo bien ambiguo. Yo no te podría decir una edad exacta, porque si no entraríamos como en esta parte de mensa, ¿no? De o 130 o sí o no, ¿no? Ajá, o pasas ese límite y eres o no eres, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto casos no de pacientes, porque obviamente aquí no vienen bebés, pero he llegado a ver casos de documentales en donde incluso los bebés, desde que están bebés, dicen yo tuve a mi bebé y ya se veía como algo diferente, en donde era un bebé donde ya sostenía la mirada, en donde ya tenía como ciertos movimientos a ciertos objetos, donde ya me entendía. Y yo me acuerdo que mucho Fabi me decía, es que yo me acuerdo que a mi niño cuando era bebé, yo le hablaba y él me entendía. A los 9 meses. Ajá, y él me entendía, o sea, no me hablaba, no, pero entendía lo que le pedía, ¿no? Entonces, quizá hay niños que lo puedes ver desde meses, ¿sí?
y hay niños que quizás los puedes ir detectando ya un poco más grande, porque como hablábamos, pues hay diferentes tipos, así de Gardner, diferentes tipos de inteligencia, ¿no? A lo mejor tu hijo iba a ser como, no sé, voy a inventar, más visual, más verbal, o no sé, y a lo mejor otro niño hubiera sido más artista, ¿no? Así es. Ajá. O no te das cuenta hasta que no llegan a tocar una batería o un piano, ¿no? Ajá. O como lo dices tú, a lo mejor yo me di cuenta por el lenguaje, porque empezó a hablar, porque me seguía, pero teníamos un retraso en motricidad fina, ¿sí? Entonces no era como tan fácil saber, yo sabía que era diferente, pero me enfocaba como más en el problema, por así decirlo, que lo tenía, que era alcanzar los hitos de movimiento, de movilidad, y la motricidad fina y motricidad gruesa era como un tema, entonces te empiezas a dar cuenta conforme va creciendo, el lenguaje es más, el vocabulario que usan es más amplio, pero en sí, como dices, es confuso. Por ejemplo, cuando lo metí a clases de música y que yo sabía desde chiquito le encantaba la batería porque veía al año y medio los videos y seguía la secuencia de la batería incluso, y no sabía que, por ejemplo, puede tocar el teclado. Lo meto a la academia y me dicen en una semana ya se aprendió la canción. O sea, son habilidades que a lo mejor si no entran en contacto, pues no te das cuenta, ¿verdad? Exacto. Y sí, o sea, tú vas viendo porque son niños, no sé, que van a guitarra, digamos, y en una semana aprenden a tocar la guitarra y ya te dicen, mamá, ya me aburrí, ya no quiero ir, ¿sí? Entonces muchas veces son niños que van llegando a muchas cosas, muchas actividades, pero a veces no concluyen todas, porque para ellos yo ya, ¿para qué quiero seguir viendo esto si ya me aburrí? Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque es, por ejemplo, si al final tú sabes nadar, no sé, si tú ya eres ¿cómo se llama? Un deportista de alto nivel nadando, y eso le pasa a los niños en las escuelas, si te meten a una clase de natación, imagínate tú que ya sabes todos los estilos, etcétera, etcétera, y que la maestra te dijera, no, pero tú vas a traer, no sé, el tubo, el espagueti, de bucito, ajá, y que el niño te diga, no, pero yo ya sé nadar, ¿no? Y que te digan, no, aquí no todos de bucito o nada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso es la frustración muchas veces de esos niños que se les frena en las instituciones porque tienes que hacer el método que yo te digo y como yo te digo y con la rayita y con el color, porque tú tienes que aprenderte la P en mayúscula, y el niño te dice, pero yo ya me la sé, ajá. Entonces, ¿cómo va entrando el niño también en esa frustración en donde lo queremos como integrar a fuerza en algo en donde él ya no cabe? Ajá, entonces ahí es lo complicado del asunto. Que aquí está otra parte, Naye, que creo que a lo mejor no se ha abarcado, pero que es muy importante. ¿Qué de recurso tenemos las personas que tenemos hijos así, ¿no? Porque muchas veces dices, sí, ok, yo sé que aquí estoy frenando, pero ¿dónde puedo entonces dejar a mi hijo para que eso se potencialice, ¿no? ¿Qué es lo que tengo al alcance de mis manos, o en cómo podría integrarse también, ¿verdad?, en el lado pedagógico? Qué importancia de trabajarlo para que las escuelas que están ahorita, tanto particulares como públicas, se tengan noción de todo lo que es esto para poder desarrollar estas habilidades aún mayor y no frenarlas, ¿verdad? Sí, fíjate, ahorita te contesto esto que acabas de decir porque es bien importante, porque aquí Caro nos comparte. Ella dice, a mi bebé le enseñé a hablarle a un perrito moviendo los dedos como 5 minutos, hicimos la actividad. Tiene 7 meses y al día siguiente él comenzó a hablarnos a todos de esa manera, nos sorprendió, ¿no? Y es ahí donde empiezas a identificar que hace cosas, como decíamos, adelantados a su edad, ¿no? Y sí, esto tú dices bien importante. Bueno, ya tengo un hijo con tantas capacidades, ¿ahora qué hago? Porque pues pueden ser varias opciones, ¿no? Es como buscar que ese niño pues pueda estimularse, pueda seguir aprendiendo, pueda seguir creciendo y profundizando en lo que le gusta, pero yo creo que es bien importante también el diagnóstico, o sea, que el niño lo sepa, porque cuando el niño lo sabe, entonces es como una manera de decir, mira,
tú vas a ver y vas a pensar las cosas de una manera diferente que ellos, ¿no? Y también está bien, solamente que tú lo ves así y no significa que esté mal, porque entonces el niño puede hacer un semblante y decir, no es que ellos me estén tirando a loco, o no es que ellos me estén haciendo esto, es que muy posiblemente ellos no están entendiendo lo que yo alcanzo a ver. Ajá. O es que a lo mejor mi maestra o mi maestro no alcanza tampoco a ver lo que yo logro ver, dimensionar, ¿no? Entonces, muchas veces es un trabajo en la institución en donde primero pues se tienen que capacitar los maestros, tienen que saber que al niño no lo puedes poner de vamos a aprender a sumar cuando el niño a lo mejor ya te está haciendo cálculo, ¿no? Es yo te pongo a ti un trabajo de acuerdo a lo que vas, o te ayudo o te dejo profundizar mientras los demás están haciendo otras cosas, ¿no? Es motivar a esa parte, que obviamente yo estuve investigando aquí en San Luis si existían escuelas para niños con altas capacidades y no me salió ninguna, ¿no? Creo que en Jalisco hay una, por aquí la anoté, que se llama CEPAC, y en Jalisco tiene una escuela para personas con altas capacidades donde precisamente identifican a los niños y trabajan por proyectos de investigación. Entonces los niños se motivan y entonces ahí es donde ellos pueden pues ir creciendo. Yo me acuerdo que cuando estudié la maestría de educación, había un maestro que decía que aquí en San Luis había una. Pero no sé, o sea, no me acuerdo, y por más que le intenté buscar, no di con ella, que decía que estaba como por Mezquitic, en donde los niños trabajaban precisamente por proyectos. Entonces, eso es algo que al niño le gusta porque se va estimulando y va creciendo. Por ahí vi que la Universidad Autónoma Zona Huasteca tiene programas para niños con altas capacidades. Bien interesante porque me sale más Zona Huasteca que aquí. Entonces, quizá también deba de haber, pero a lo mejor no hay tanto énfasis en torno a eso. Y la importancia aquí, ¿verdad?, de acercarte al apoyo psicológico, porque a veces uno como mamá puedes tratar de explicarles a ellos, pero sí te mencionan como, a ver, espérame, tú eres mi mamá, o sea, lo que me estás diciendo no es así. Y cuando ellos saben que se los está diciendo alguien que es experto en el tema, que sabe del tema, que le pueden cuestionar, y sobre todo que dicen, me va a aportar, porque ella es psicóloga, ella sabe. Sí, es como, pregúntale a Naya porque es que ella sabe, mamá, es que tú eres mi mamá y ellas son psicólogos. Entonces, el acompañamiento psicológico es súper importante tanto para ti como mamá, pero también creo que para ellos, ¿no? Para que les puedan explicar desde el punto, desde las terapias, desde las estrategias que ocupan, esto, que tú estás percibiendo el mundo de una manera distinta y que no está mal, ¿no? Que no está mal que te frustres, que no está mal que estás aprendiendo a controlar emociones, pero sobre todo cómo puedes manejarlo tú desde que es pequeño para que sea un adulto funcional, bueno, que va a ser funcional, pero que no sufra tanto, siento, en este proceso. Sí, o sea, yo creo que ahí es cuando se trabaja como en las terapias cuando se trabaja muchas veces con juegos, precisamente para trabajar la frustración, ¿no? Que a ellos en algunos casos les cuesta perder, ¿sí? Y que esta característica se confunde con el déficit de atención. Entonces, muchas veces a ellos les cuesta perder, les cuesta esa frustración porque hablamos de que ellos tienen como esa parte del perfeccionismo, como esa parte de sobreexigirse, como esa parte de decir yo pude dar más, y entonces hay que trabajar con esa frustración en donde ellos puedan ser más resilientes, pero también el que ellos puedan tener habilidades tanto para socializar, habilidades para comunicarse, porque muchas veces llegan a ser como más literales o llegan a tener otro tipo de sarcasmo que muchas veces las otras personas no lo entienden, ¿sí? O que pueden llegar a ser incluso parecer como agresivos, pasivos, y entonces es trabajar con ellos como esa literalidad
y que ellos puedan ir viendo cómo lo interpretan el mundo exterior y cómo lo interpreto yo, y a partir de ahí ir haciendo un semblante, ¿no? Yo creo que lo más importante para que un niño pues no se frustre con esto es pues darle su tiempo, darle su espacio, saber que también si tú notas, o sea, mi hijo necesita estar en un grado más alto, también tienes que valorar si realmente él podría estar en un grado más alto, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si hablamos de que ellos llegan a ser como muy sensibles, a lo mejor pasarlos a un grado más alto les va a dar más ansiedad, ¿no? O a lo mejor les va a dificultar más la socialización. Entonces hay que buscar primero que el niño que se va a integrar o que se va a adelantar de grado tenga una madurez en cuanto a la integración, que él quiera brincar de grado y que ese niño pueda hacer un semblante con esos nuevos compañeros. Entonces, no solamente es, ay, lo brinco porque ella es inteligente, porque entonces le creamos más un conflicto al niño que realmente ayudarlo, ¿no? Entonces, es el darnos cuenta de esa situación y también trabajar mucho con la parte sensorial, eso también se trabaja, porque hablamos de que son niños que a veces les cuesta mucho la ropa, ya me molestó, el calor, si hace calor ya me puse de mal humor, ya estoy irritable, la comida, ¿sí? Entonces hay que trabajar con todo este tipo de situaciones y que el niño pueda ir entendiéndose sin juzgarse ni juzgar a los demás, sino que él también se dé cuenta que el mundo es diverso, ¿no? Que son sus características, que hay estos niños con estas características, pero que muy posiblemente hay más niños igual también como él y no pasa nada, que eso no lo hace ni mejor ni peor. ¿Sí? Y sobre todo, pues estimular a tu hijo a lo que él quiere, dejarlo experimentar, dejarlo aprender, que va a necesitar también sus espacios solo, en donde son niños que se sobreestimulan demasiado, porque si estamos hablando que oyen más, o sea, tienen más su sentido del olfato, de la vista, etcétera, entonces cuando tú lo llevas a una fiesta, muchas veces pues el niño regresa sobreestimulado y quizá el niño no va a querer salir de su cuarto en un día completo y no pasa nada, ¿no? Porque el niño necesita otra vez regularse, o a veces que tanto si hablamos como de este ejemplo de la natación, que ya te lo pusieron a nadar con el espagueti, tu hijo ya sabe todos los estilos y lo regañaron 1000 veces porque él no quiso ponerse el espagueti porque estaban viendo el espagueti en esa clase, tu hijo va a llegar frustrado a la casa. Ajá. Entonces, ¿dónde va a sacar la frustración? En la casa. ¿Con quién se va a enojar? Contigo y con los papás, ¿no? Entonces, es trabajar que el niño pueda hablar sobre eso, su sentir, qué le molesta y cómo él también puede ir sacando esa frustración, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es como trabajar en conjunto con la escuela, psicólogo, papás, y también pues ver que no todos los psicólogos, tampoco, no todos estamos ni están capacitados para tener altas capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente por eso se da el conflicto de un mal diagnóstico. Ajá. Entonces, creo que esa es la parte. ¿Y es igual la psicóloga clínica la que da el diagnóstico? Yo creo que más que ahí sí, más que psicóloga clínica, tendrías que buscar a alguien que tenga la experiencia en trabajar con niños con altas capacidades. Ajá, o sea, más que si eres clínica educativa, alguien que se haya especializado y que haya buscado ya contacto o ya haya tenido trabajo con niños así. Ajá, porque si no, puede ser muy buena psicóloga clínica o educativa, pero si no tiene la experiencia, otra vez nos va a meter a un DSM-5, a un autismo, un déficit de atención, etcétera, etcétera. Y no es que esté mal, o sea, realmente entraría en los criterios. O sea, si tú te pones a pensar, no está mal. Y sí te confunde, bueno, primeramente te confunde como mamá si te pones a leer, porque pues
más de información y dices aquí encaja, aquí encaja, aquí encaja, pero en realidad como tú no eres psicólogo y no estás preparado, pues puedes pensar tiene esto, ¿no? Exacto. Y vas englobándolo como en, es que es normal porque debe de tener esto, y no estás entendiendo que tal vez el niño está sufriendo o está batallando o se le dificulta adaptarse, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entra el apoyo psicológico que es tan importante para los papás, para los niños, ¿no? Ajá. Y no sé qué tanto, por ejemplo, ahorita que se puso de moda lo de las neurodivergencias, que salen como los TikTok, yo soy autista y yo tengo esto y aquí yo, bla, bla, bla. Yo a veces me cuestiono, y si no fuera un autismo, o sea, y si esas personas realmente tienen altas capacidades y fue un mal diagnóstico o ellos autodiagnosticaron, porque a veces es yo ya me autodiagnostiqué porque hoy que tengo esto y esto. Entonces también entre esa parte. Entonces hay que ir rompiendo con los mitos de que el niño con altas capacidades saca 10 en todo, o sea, no es cierto. Ajá. Si nosotros nos ponemos a ver, Einstein ni siquiera podía escribir, o sea, no podía ni siquiera leer, ¿no? O sea, era bueno en su área, pero en otras áreas no era bueno, ¿no? Entonces, el niño con altas capacidades puede también reprobar, puede sacar 5, puede sacar 0, e incluso no se puede confiar en una prueba de cociente intelectual porque la persona, el niño con altas capacidades o las personas, si yo te pongo una prueba ahorita y tú no me caíste bien, muy posiblemente la prueba va a salir mal. Ajá. Pero si yo empaticé contigo, estaba en un ambiente fresquecito, mi mamá no me hizo enojar, dormí bien, quizá la prueba salga con otro número, ¿no? Entonces se vuelve incluso muy subjetivo en estos momentos como identificar solamente por un CI una alta capacidad, que ¿no? está la otra parte que siempre nos enseñaron, creo, antes en la escuela, que decían, es que es súper inteligente esa niña porque saca puros primeros lugares. Pero era una niña que su mamá la tenía estudiando todo el día y se memorizaba el cuestionario y se memorizaba las hojas y ok, 10, 10, 10, 10. Y aquel niño que está inquieto, aquel niño que retaba a la maestra, aquel niño que preguntaba ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no sé, un tema con otro se confrontan? ¿Y por qué nos dicen esto aquí? Allá voy a mi casa y me dicen otra cosa, mi origen, etcétera, etcétera. Y ese niño en el examen, a lo mejor hasta la letra, porque les da flojera escribir, la motricidad, etcétera, y dices, este niño te saca 7, entonces este niño no es tan hábil académicamente y es súper inteligente, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Como incluso lo de entrar a la escolta, ¿no? Era el de 10 y tú dices, híjole, y quizá el niño que tenía altas capacidades nunca fue visto. Exacto, ni en el cuadro de honor, ¿no? Entonces hay que entender que no siempre sacan 10, que sí van a necesitar ayuda, ajá, y que no siempre van a triunfar solos, ajá, que muchas veces van a necesitar el apoyo de personas, que muchas veces van a necesitar a otras personas a su alrededor para que el niño pueda pues salir adelante, o las personas con altas capacidades también puedan salir, ¿no? Y pues bueno, ya vamos cerrando porque ya se nos dio la hora y no tarda en desconectarse, ya, de hecho ya nos pasamos 5 minutos en cortarnos el live, ¿sí? Fabi, ¿algo que quieras decir para cerrar? Bueno, pues dice... Ya se nos cortó. Ya, nuestro cierre era invitarlos a compartir. Naye, nunca pude entrar al en vivo. ¿Por qué? No sé, pero ya ves que yo también estuve batallando. Pero nunca me abrió que estabas en vivo. Solo me aparece no, mira, seguimos en vivo. ¿Sí? Sí, mira, seguimos en vivo. ¿Nos regresaron? No, más bien se trabó. Perdón. Okay. Entonces, para cerrar, pues ya obviamente estábamos hablando de que... De invitarlos a compartir. A ver, Fabi. Bueno, aquí habla sobre no acelerar, sino acompañar. O sea, no presionarnos en el sentido de que si yo tengo un niño con altas capacidades, no es como que quiero que se gradúe en la universidad, bla, 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 sino entenderlo, acompañarlos y entender que sí necesitamos ese apoyo psicológico, ¿no? Es una parte
que yo desde mi experiencia se los digo, es fundamental y es muy importante. Y también, bueno, la invitación a compartir el episodio. Ajá, y escríbanos si quieren que hablemos de otro tema. Por ahí Fabi quiere que hablemos de trastorno límite de la personalidad. Entonces, igual hablamos de trastorno límite de la personalidad. Por ahí queremos traer un invitado en finanzas también para hablar sobre cómo las parejas pueden ponerse de acuerdo en cuanto a las finanzas y también el daño que hace el, pues, no saber cuánto gana tu pareja. ¿Tú sabes cuánto gana tu pareja? No. Ahorita le voy a preguntar, Vamos a preguntar. A Daniel, ¿cuánto ganas? Ahorita nos mandas Está ya varado. Daniel viene de Perú y anda varado por los, ¿qué? Esto que hay. Pachuca, no. Exacto. Y bueno, ahí, Caro, la única recomendación que yo te haría es que si tú ves esto de tu niño, puedes buscar ahí en Mensa, ajá, tiene páginas, yo ahí mandé a Fabi cuando con esta situación de su niño, y que ve los cursos de Mensa, dan pláticas, dan conferencias y son muy buenas. Como papás te ayuda, como maestros también, si ustedes son maestros y quieren ayudar e identificar más niños con altas capacidades, pues también pueden acudir, bueno, no acudir, sino ver esta parte de Mensa, ¿sí? La verdad, yo ahorita he estado un poco despegada de Mensa, no sé ahorita ya cómo hagan sus procesos, creo que vienen cada año a diferentes estados. Ahora, para aplicar los exámenes, tú sacas una cita y entonces aplicas tu examen para ver si quedas o permaneces en Mensa, y luego ellos se reúnen a nivel República Mexicana, etcétera, etcétera, viajan y hacen estudios, conferencias y muchas cosas. Entonces, pueden meter a sus niños si es que notan que tienen altas capacidades. Recuerden que siempre, pues, como papás acompañándolos, ¿no? Porque son menores de edad al final de cabo. Y en el respeto de la individualidad, siempre preguntarle, ¿y tú qué quieres? Y si quieres, y si te gusta, y si te interesa, porque yo como papá puedo saber que tiene un potencial de 1000, pero si a mí me dicen no, respeto esa parte porque no es algo que desee hacer el niño aunque tenga la capacidad. Y bueno, ahora sí, ya nos vamos, ahora sí nosotros vamos a ser las que vamos a cortar. Hace rato no, hace rato no nos cortaron, era broma. Y bueno, entonces hasta luego, me gustó mucho este programa y vamos a seguir trabajando así, de esta misma dinámica. Ajá. Saludos. Nos vemos, no dejen con de vernos. Trastorno límite de la personalidad. Y bye.